tener en esta noche, Señor. Gracias por poner tu mano y pues darnos un poco de claridad cuando veníamos de camino, Señor, y a pesar del tiempo que está un poco complicado, pero tú has sido bueno que nos has permitido pues conducir hasta aquí, hasta tu casa, poder tener un poco de interacción con nuestros hermanos, Señor, y ahora pues nos detenemos para reconocerte en nuestros caminos, Señor, y confesar con nuestros labios, Señor, de que es imposible que nada que tenga valor eterno suceda en nuestras vidas a menos que tú lo realices, Señor. Tú has hecho el milagro de milagros, el darnos vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Tú, Señor, has estado desde ese momento santificando nuestras vidas. Y en esta hora nos detenemos también para expresar nuestra gratitud. Te amamos, te alabamos, te adoramos, loamos tu nombre, Señor. No necesariamente por todas las bendiciones que tú nos has dado, sino por quien tú eres, Señor. Tú eres el Dios creador de todas las cosas, el Dios infinito, majestuoso, admirable, Señor. Y nosotros simplemente somos cosas pequeñitas, gusanitos en tu creación. Dirígenos, por favor. Sabes el asunto del cual vamos a hablar en esta noche. Sabes que la intención es que cada uno de nosotros seamos motivados, Padre Santo, a desarrollar, Señor, la calidad, la salud, Señor, espiritual que necesitamos, Señor. Y solamente tú puedes darnos esa nutrición y solamente tú puedes abrir nuestros ojos para poder entender la metodología tuya, Señor. Ayuda al pastor Marcelo, al pastor Willy, los que estén enseñando y sobre todo, Padre, gracias por las personas, hermanas, que te sirven a ti en esta noche al cuidar tus chiquitos en la guardería. Gracias por darle salud nuevamente al pastor Willy, a la hermana Rosita, y gracias por renovar, Señor, su deseo y su determinación de continuar sirviéndote, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right. Now, a manera de encuesta, survey, como dirían en Puerto Rico los puertorriqueños como yo, ¿cuántos no estaban el miércoles pasado? Que no estaban el miércoles pasado. All right. Okay. All right, good. Bueno, pues lo que continuamos haciendo entonces es la lección, la sección que comenzamos la vez pasada. Sabemos que estamos en el programa de discipulado de Matete. Sabemos que estamos en medio del ciclo que hemos llamado Recalibrando mi compromiso y mi amor con Cristo y su iglesia. Sabemos que estamos en este momento considerando algunas de los aspectos, de las actividades, de las funciones básicas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también sabemos, conforme al título que tenemos, que estamos enfocándonos en una tercera función que es la nutrición. Dijimos que la iglesia del Señor Jesucristo nutre. En las notas suyas, si usted vio, ahí en la parte de arriba, en la primera página, tenemos una pequeña definición para la palabra nutrir. Proporcionar a un organismo las sustancias que necesita para su conservación y crecimiento, proporcionar todo lo necesario para su funcionamiento y preservación. Nutrir es posiblemente sinónimo también de alimentar, mantener, sostener, fomentar, vigorizar, fortalecer. Nos vamos a entrar de lleno en esas definiciones. Hablamos bastante la vez pasada. Vamos a continuar, ¿verdad?, considerando estas
funciones que caracterizan bíblicamente la iglesia. Primeramente hablamos de que la iglesia evangeliza, también hablamos de que la iglesia bautiza brevemente, pero sí hablamos sobre el particular. El último aspecto que consideramos es que la iglesia enseña, y vamos entonces en esta noche a considerar la función de nutrición que la iglesia tiene para con el cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que cuando el título dice la iglesia da prioridad a la nutrición del cuerpo, no está hablando de que la iglesia le da prioridad a la nutrición del cuerpo físico. El cuerpo que habla ahí es el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a terminar de ver los aspectos estos que vimos que la nutrición espiritual requiere. Y el pasaje que nos ha movido a entrar en esa parte es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, donde Pablo, hablando a Timoteo, se dirige a él de esta forma: si esto enseñas a los hermanos, la enseñanza está fundamentada en la sana doctrina, en la preeminencia del Señor Jesucristo, la prominencia de la Escritura, the inerrancy of Scripture y esas cosas así. Si esto enseña a los hermanos de la iglesia, será un buen ministro de Jesucristo, siervo, administrador de Jesucristo, nutrido, ahí está la palabra, nutrido, ¿ok? Alimentado, mantenido, sostenido, fomentado, vigorizado, fortalecido, nutrido, ¿con qué? Con las palabras de la fe, y está haciendo referencia a la Escritura, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que está en esas palabras de la fe, que ha seguido, muy importante esa última frase, que ha seguido, y sabemos que lo que quiere decir que has obedecido, que has puesto en práctica. All right? So, vimos entonces 4 cosas que la nutrición espiritual requiere. Lo primero que dijimos es que requiere tener un apetito saludable. Hablamos sobre ese particular. Si una persona está enferma, si no se siente bien, si su organismo no está funcionando como debe funcionar, lo más probable es que las cosas que esa persona coma no le aproveche. Por lo regular, los alimentos, la comida, cuando uno está enfermo, le resultan repulsivos, ¿verdad? Y podemos decir que un buen apetito es una evidencia de buena salud. Y lo mismo, la contraparte en el sentido espiritual es la misma cosa. Para los que no estaban, pues esta sección, pues lo que estamos haciendo es un contraste entre la alimentación, la nutrición natural, la comida que comemos para nutrir nuestros cuerpos físicos, y la nutrición de carácter espiritual. Y pues ambas cosas son diseñadas por Dios y hay una semejanza enorme entre una cosa y la otra. Así que lo primero que vimos es que requiere un apetito saludable. La otra cosa que vimos es que requiere un alimento apropiado y sano, nuevamente, y pues ese alimento apropiado y sano que necesitamos, no necesita haber estado la vez pasada. Si usted ha estado en la iglesia por un poco de tiempo, en esta iglesia, pues sabe que ese alimento apropiado y sano es el alimento de la palabra de Dios. Amén. Porque es precisamente lo que está haciendo Pablo referencia ahí en el primer capítulo de Primera de Timoteo, el pasaje que acabamos de leer en este momento. La otra cosa que está en sus notas, el cuarto requisito para la nutrición espiritual, es que requiere que mastiquemos correctamente. Esa parte no la cubrimos y ahí es donde vamos a comenzar. Requiere que mastiquemos correctamente. El punto aquí es que físicamente hablando, naturalmente hablando, la comida que se consume apurado, la comida que se traga entera, nos beneficia muy poco, y la verdad del caso es que en muchas ocasiones la comida que se ingiere de esa forma resulta dañina para el cuerpo.
Alguien dijo que un poco de comida bien masticada, sin duda, es más beneficiosa que tragarse a lo loco una gran cantidad de comida. Amén. Poquito bien masticado, le está sacando todos los nutrientes, es más provechoso que tragarte todo un montón, un plato enorme de comida. Y como ya señalamos, pues espiritualmente el principio es el mismo. Unos cuantos versículos bíblicos importantes, porque en las últimas semanas, en varias ocasiones que nos hemos reunido, el miércoles pasado, el domingo en la mañana, en los 2 devocionales que hemos tenido, de una forma u otra he hecho referencia a esto, ¿verdad? Y pues, como siempre le digo, pues a veces cuando hago preguntas y a veces cuando digo cosas, pues se me olvida de que pues ustedes no saben lo que yo tengo en mente, ¿verdad? ¿Sabe? Pregunto cosas, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva. Y cuando a veces ustedes contestan, pues la contestación, yo digo, sí, está bien, está chévere, pero no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando es la respuesta que yo tengo en la mente, ¿right? Que es una de mis grandes deficiencias, ¿all right? Okay. Pero el punto nuevamente es que en la misma forma que comer alimentos físicos de forma apurada, sin masticar propiamente, no beneficia y muchas veces es nocivo para el cuerpo. De la misma forma, unos cuantos versículos bíblicos que son considerados en oración, los consideramos, los leemos y los consideramos, meditamos, right? En ellos, reflexionamos, hopefully recalibramos en ellos. Unos cuantos versículos que son considerados en oración y meditación definitivamente no son de mayor beneficio que el echar una ojeada a 3 capítulos por la mañana. 3 capítulos en 15 minutos, right? 3 versículos en 15 minutos son más beneficiosos que 3 capítulos en 15 minutos. Ese es el punto. Y la razón por la cual pues hacemos el énfasis en eso, pues porque esa ha sido una deficiencia que la mayor parte de nosotros hemos tenido y probablemente tenemos en este momento. Leemos unos pasajes bíblicos nuevamente, pero no los masticamos. Lo leemos apurados, right? Por las razones que sean, pues vamos demasiado rápido, ¿verdad? Y pues no nos benefician. Así que podemos decir que la meditación puede escribir esto en algún lugar, la meditación es para la lectura lo que masticar es para comer. La meditación es para la lectura lo que masticar es para comer, right? Cuando usted mastica, usted le está sacando los nutrientes a la comida. Y cuando usted medita, cuando usted se detiene a meditar, ¿verdad? Considerar, reflexionar y probablemente recalibrar, pues ese es el equivalente para nosotros. ¿Ok? Así que, punto aquí nuevamente, para poder recibir nutrición espiritual, no, el hecho de que mi cuerpo entre comida que sea nutritiva no quiere decir que yo voy a experimentar nutrición. ¿Se acuerda de eso? Eso está, pasamos casi toda la sesión pasada hablando sobre ese detalle. El hecho de que yo lea la Escritura no quiere decir que me voy a nutrir. Necesito, nuevamente, tener apetito saludable, no un apetito enfermizo, porque puedo leer la Escritura simplemente out of religiosity, porque sé que tengo que leerla. Sé que si no la leo, pues no estoy siendo obediente, ¿verdad? ¿Sabe? O la leo para que Dios esté contento conmigo, o sea que necesito leerla porque tengo ganas de ella. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la leche del bebé recién nacido? ¿Cómo anhela esa leche? ¿Verdad? Pues esa es la forma en que debemos nosotros proceder con el alimento espiritual. Tener ese apetito, right?
que tiene que ser saludable. El alimento necesita ser apropiado y sano. Hablamos de la exclusividad y de la pureza de la palabra de Dios y necesitamos masticar correctamente. No podemos ir a las millas. No, y eso es algo que yo le pido a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes también, a que pues sean serios y que sean ahí pues comprometidos con eso, de si ese es su estilo de forma de bregar con la Escritura, que just stop. No hagas eso, ¿sabes? Porque eso no te está nutriendo. Tú piensas que estoy bien, que no, porque yo leí, que di tantos capítulos, lo que sea. Y pues la verdad el caso que no está nutriendo, ¿ok? Hay que sacar tiempo para masticar. Y como escribieron en sus notas, ¿qué fue lo que escribieron? La meditación es ¿qué? Es para la lectura, lo que masticar es para comer. Ahora, ¿sabes? Si leo ahí a la milla del mundo sin detenerme a considerar qué es lo que estoy leyendo, qué me está diciendo a mí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que originalmente estaba aconteciendo? En mi lectura bíblica en la noche, estuve leyendo hasta los otros días el libro de Marcos, ahora estoy en Lucas, right? Okay. Pues yo me lo gocé todo, porque leí algo y me paraba, y ahí me empezaba a imaginar a Pedro, ¿sabes? Ahí me detenía y mi mente, pues, se trasladaba, si podía decir, trataba a la situación donde estaba Pedro, la circunstancia de su compromiso, de que estos te van a negar, pero yo no, y cómo la cosa va evolucionando y cómo se desarrolla, ¿verdad? ¿Sabe? Pues la razón por la cual hice ese ejercicio en esta noche es por lo que estoy hablando con ustedes, porque ya había leído el libro de Mateo y la mayor parte del libro de Mateo lo leí como una carretilla, porque me había determinado a leerlo en una cantidad de tiempo. Ahora, hay un punto bien importante, ¿verdad?, que creo que vale la pena señalar, y es el hecho de que, pues, todos nosotros debemos haber leído la Biblia completamente. Y debemos leerla completamente lo más pronto posible. No me estoy contradiciendo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Okay. Porque sí, la exhortación que se nos da en la Escritura es a leerla completamente. Y la razón más importante por la cual debemos leerla completamente, y completamente es completamente, genealogías y todo lo que se encuentra en libros de crónicas y todas esas cosas, ¿verdad? Es porque al leerla completamente, pues entonces vamos a tener una perspectiva lo suficientemente amplia que nos va a poder entender el pasaje que estemos leyendo en su contexto. Amén. Right? Cuando usted, si no lo ha hecho, usted lo haga, pues usted se va a dar cuenta que es lo correcto, porque mucho de lo que se menciona en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, son citas del Antiguo Testamento. Y cuando ya usted lo ha leído, y si lo ha leído correctamente, mejor todavía, en el Antiguo Testamento, cuando lo lees en el Nuevo Testamento, lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento adquiere un significado muy distinto al que puede tener si no lo has leído previamente. Amén. Pero el punto aquí que estamos enfatizando es la necesidad nuevamente de sacar el tiempo para masticar, para meditar. Si no lo hago, lo que está entrando en mí es lo más saludable que pueda entrar, pero utilizando la analogía del alimento natural, pues si me lo trago, no me va a nutrir. ¿Estamos de acuerdo? All right? Okay. Si voy a las millas, no me va a nutrir.
Por consiguiente, necesito masticar. Por consiguiente, necesito pues meditar. Y lo mejor que puedes hacer es reducir la cantidad que estás leyendo y asegurarte de que lo masticas bien, ¿verdad? Y lo puedas procesar bien. El domingo pasado, en la clase que tenemos aquí, que vuelvo a decirles, no está viniendo, se está perdiendo algo sumamente extraordinario. Creo que esta última clase fue la mejor clase que tuvimos. Y una de las cosas que nos ayudó fue que, como tengo esto fresco en la mente, pues lo que hicimos fue al leer las oraciones y los parrafitos esos, que son 2 o 3 parrafitos lo que tiene cada capítulo. Amén. No es nada, ¿verdad? ¿Sabes? Pues lo que hicimos fue pues masticar cada una de esas oraciones y le sacamos el jugo y le sacamos los nutrientes. Yo podía observar, ¿verdad?, en la respuesta de los hermanos que estábamos aquí, pues que eso sucedió de esa forma. Ahora, sí que pues ya sabemos que no podemos alimentarnos apurados, tragarnos las cosas enteras, que necesitamos masticar. Otra cosa que necesitamos reconocer nuevamente es que cuando se trata de la nutrición espiritual, el principio de lo que regularity, la regularidad, algo que se hace regularmente, es esencial. En otras palabras, si me voy a nutrir espiritualmente, tengo que hacerlo regularmente. Y regularmente es consistentemente. En el caso de nosotros es diariamente. ¿Okay? Now, yo creo que si hay algo que nos caracteriza a los que estamos aquí, lo hemos conocido por mucho tiempo, es que creo que cada uno de ustedes tienen buen sentido común. Entre otras cosas, para reconocer la idea de que, por ejemplo, comer suficiente alimento, mucho alimento durante el fin de semana con la intención de satisfacer mi cuerpo el resto de la semana, es una insensatez, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues el sábado y el domingo me voy a hartar de comida y me voy a comer todo lo que pueda comer, y pues del lunes a viernes pues no voy a comer nada. Don't work like that, ¿verdad que no? Es una insensatez, no tiene sentido. Tristemente, cuando se trata de nutrir el alma, muchas veces, sin querer queriendo, aceptamos esa estrategia insensata. Me alimento por lo que pueda escuchar el domingo, right? Y pues eso me va a ser suficiente hasta la próxima alimentación que voy a tener, que va a ser el próximo domingo. El principio de regularidad es algo esencial cuando se trata de nutrición espiritual. Necesito ser regular, consistente. ¿Ok? Now, antes de que se me olvide, cuando se mastica propiamente la comida, esto lo aprendí recientemente, ¿ok? La comida es cuando se mastica propiamente, porque se puede hasta masticar incorrectamente, pero cuando se mastica correctamente, lo que sucede y la razón por la cual Dios nos dio dientes para que masticáramos, right? Okay. Cuando usamos los dientes que nos dio Dios, ¿verdad?, al alimentarnos para masticar los alimentos, ¿verdad?, pues una cosa que sucede cuando se hace correctamente es que la comida se mezcla con la saliva. Eso es parte del diseño de Dios. Dios no solamente proveyó la saliva para que pudiésemos tragar, la comida se hiciera más blandita, sino la saliva tiene una función, y la función primaria, tiene muchas funciones, pero la función primaria es ayudarnos a nosotros en el proceso de digestión. Así que cuando nos tragamos la comida en nuestro apuro, evitamos que eso suceda.
No tenemos una buena digestión y por consiguiente los nutrientes del alimento físico natural que estamos ingiriendo no nos va a ayudar mucho. Cuando se trata de la nutrición espiritual, el equivalente de eso, de esa saliva, es lo siguiente. Para que la palabra de Dios nos nutra, hay algo con lo cual esa palabra necesita mezclarse y necesita ser mezclada con nuestra fe. Right? Escriba esto por ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, versículo 2. No, pregunta, seamos honestos, ¿verdad? ¿Será que alguno de ustedes en algún momento, al reflexionar un poquito en lo que estamos diciendo hasta ahora, ha reconocido, wow, en ocasiones yo he leído la escritura así apurado? ¿Alguien dice, yo he leído la escritura apurado? All right, okay. Good. All right. Este otro aspecto, pues también es bien común. Leemos lo que leemos, pero eso no va acompañado de la saliva espiritual que es la fe. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Eso era el pueblo de Israel que no creyó. All right? De ellos que está hablando. A ellos de nada les sirvió el haber oído la palabra. Tragaron, pero nada, no los nutrió de ninguna forma. Y la razón es, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. En otras palabras, oyeron, leyeron, pero lo que oyeron y leyeron no estaba acompañado de la fe. Otra versión de la Biblia pone este pasaje de esta forma: porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, otra vez, los judíos que no creyeron, incrédulos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Ahí me gusta más esta versión porque acompaña la palabra fe con lo que la fe siempre produce, que es obediencia. ¿Alguien dice amén? All right. Okay. So, es interesante porque en el texto que estamos considerando, que es primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, si tú lo lees nuevamente, dice: si esto enseñas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras ¿de qué? De la fe. So, that's why that passage is there. Muy interesante, y la razón por la cual está ahí es porque la fe es un requisito esencial, Sin él no hay nutrición espiritual de ninguna clase. Y la cuarta cosa que tenemos aquí, la cuarta cosa que la nutrición espiritual requiere, es que requiere la bendición de Dios sobre lo que se ingiere. Requiere la bendición de Dios sobre lo que se ingiere. ¿Ok? Así que no importa cuán saludable sea mi apetito, que debe ser saludable para poder ser nutrido espiritualmente. No importa cuán apropiada y sana sea mi alimentación, que debe ser sana y apropiada. No importa cuán correctamente mastique, cuán medido sea en el momento de estudiar la palabra, sacar tiempo para meditación. Todas esas cosas no serán beneficiosas para el creyente sin la bendición de Dios. En el aspecto natural, al igual que en el espiritual, el alimento automáticamente no nutre. Podemos hacer todas las cosas que dijimos, no nutre. ¿Por qué razón? Porque todo depende, cuando se trata de alimentación, en el aspecto natural y en el aspecto espiritual, todo depende de la bendición de Dios. De que Dios esté presente, de que Dios bendiga lo que estamos haciendo. Así que, por lo tanto, de la misma forma que pedimos a Dios que bendiga nuestro alimento natural, que de paso, si usted en este momento se sienta a su mesa y se come lo que se come sin sacar un momento para darle gracias a Dios y reconocer a Dios, pues debe confesarlo como pecado y arrepentirse y hacer
porque eso es básico, all right? Okay. So, en la misma forma que le pedimos a Dios que bendiga nuestro alimento material, debemos pedirle que bendiga nuestro alimento espiritual, right? Debemos pedirle que bendiga nuestro alimento espiritual antes de consumirlo y después de consumirlo, right? Eso es algo que en los últimos tiempos para mí, su hermano, pues ha cobrado un significado también mayor. Previamente, pues, el enfoque era al principio, terminaba y pues, gracias Padre, bendice tu santa palabra, amén, aleluya, gloria a Dios. Y pues, con el pasar del tiempo y con las circunstancias que se le presentan a uno, ¿verdad? Pues, he mejorado bastante, yo diría, en el aspecto de darle gracias a Dios, no solamente antes, sino también después. ¿Ok? Así que con eso en mente, pues entonces vamos a entrar a la parte donde dice que la iglesia verdadera nutre. La iglesia verdadera nutre. ¿Ok? Es interesante lo que vamos a ver, porque vamos a ver cómo es que la iglesia verdadera nutre, qué cosas hace la iglesia para nutrir al cuerpo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, hablando de la iglesia primitiva, cuando comienza esa iglesia que está infante en sus comienzos, ¿verdad? Está comenzando a gatear, si usted quiere. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza bíblica, perseveraban, se mantenían, eran consistentes en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. All right? Así que vemos sin lugar a dudas que ahí, cuando nos dice que la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, pues esa palabra comunión es importante, la palabra koinonía, y la palabra simplemente comunica, ¿verdad? Que la iglesia tiene cosas en común, que la iglesia comparte, ¿verdad? Que la iglesia tiene interacción, tiene intimidad, todas esas cosas están presentes en la idea de tener comunión, unión, cosas en común, compartir. Muchas veces cuando la iglesia se reúne y dice, tenemos un compartir, right? Okay. Pues eso es el compartir al referirse a la iglesia, pues se origina en el significado de la palabra koinonía. Ahora, una pregunta que tenemos ahí abajo, en la parte de abajo de la primera página, es ¿qué tienen en común los miembros de la iglesia? ¿Qué es lo que nos unifica? Estamos hablando de que la iglesia da prioridad a la nutrición del cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo de la iglesia, right? El cuerpo está unido. ¿Qué nos unifica? Escriba esto, por favor. Lo que nos unifica es que tenemos un fundamento espiritual en común. Tenemos un fundamento espiritual en común. Right? La vez pasada no cubrimos esta parte. Okay. So, hay muchísimas referencias en la Escritura, aquí tenemos unas cuantas solamente, donde la palabra koinonía se menciona, en el Nuevo Testamento particularmente. Vamos a leer unas cuantas para llenar unos blanquitos que tenemos aquí, pero leamos primero en Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Tenían un mismo sentir, es lo que sugiere, un one accord, diríamos en inglés. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Por qué? Porque lo compartían, koinonía, right? Sino que tenían todas las cosas en común. Así que veamos entonces algunas cosas que el Nuevo Testamento nos enseña con relación a
hecho de que la iglesia tiene un fundamento espiritual en común que la iglesia comparte. Escriban sus notas, por favor. Compartimos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Right? Ese pasaje, pues, lo mencionamos mucho cuando hablamos de la Cena del Señor. Nos dice 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que vemos que tenemos un fundamento espiritual, algo que nos unifica, el hecho de que compartimos, tenemos comunión, tenemos koinonía, nuevamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Otra cosa que compartimos, que tenemos en común, que nos unifica, que nos unifica el hecho de que nosotros compartimos en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Si somos creyentes, si Cristo está en nosotros, esperanza de gloria, como hablamos el domingo pasado, pues entonces pues tenemos eso en común. Y si la hermana que está aquí sentada al lado izquierdo, pues también puede reclamar, yo soy parte de esos que estamos en Cristo, esperanza de gloria, pues eso quiere decir que si yo también estoy ahí, pues esta hermana y yo tenemos en común que compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso nos unifica, ¿all right? Okay, estamos hablando de que la iglesia da prioridad a la nutrición del cuerpo. Y la nutrición del cuerpo lo hacemos de carácter individual, que eso fue la primera parte que hemos tenido en los 4 puntos que hemos identificado, ¿verdad? Que terminamos ahora, y es responsabilidad nuestra. Pero hay una responsabilidad como cuerpo, porque estamos hablando en este momento de las funciones, de las actividades básicas que caracterizan la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia hace es que nutre. No se nutre solamente a ella, sino que la iglesia también nutre a los otros miembros de la iglesia. Amén. Por ahí es que vamos. ¿Y por qué lo hace? Pues porque tenemos un fundamento espiritual en común. Hay unas cosas que nos unen. Right? Hay unas cosas que nos unen, que me mueve a mí, que no me permite quedarme con los brazos cruzados y ser indiferente ante la falta de nutrición espiritual de un hermano o una hermana. ¿Estamos? Right? Porque hay esa unión ahí, ¿sabes? Compartimos esas cosas, me preocupa y yo no lo veo como una obligación, lo veo como algo natural. ¿Por qué razón? Pues porque es que estamos unidos. De la misma forma que me preocupo por mi nutrición espiritual, pues preciso, es que no preciso, es que es una respuesta natural. También me voy a preocupar por la nutrición del resto del cuerpo. Compartimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, eso nos unifica. Eso es parte de el fundamento espiritual que nos une. También compartimos en el Espíritu de Cristo. 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Right? Now, ¿qué cosa vemos ahí que es importante en la sana doctrina? Que no tiene que ver con lo que estamos estudiando en esa porción bíblica. ¿Qué se proclama ahí? ¿Alguien me dice? Sí, pero otra vez, yo sé lo que quiero, estoy haciendo la pregunta. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que cuando leemos una porción bíblica, muchas veces nos vamos a encontrar con verdades, fundamentos bíblicos. La Trinidad, praise the Lord, yeah, it's right there, nuevamente, ok. Compartimos en el Espíritu de Cristo, ¿sabes? Si yo he nacido de nuevo, ok, y el hermano aquí al lado derecho ha nacido de nuevo, pues el hermano y yo compartimos en el Espíritu Santo, amén. Eso es parte de el fundamento espiritual que tenemos en común. Right? Tercero, compartimos en el Evangelio de Cristo. Filipenses 1, 4 y 5 dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión
vuestra comunión, que es la de Pablo, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso tenemos en común, eso es parte, eso es de las cosas que nos unen al Evangelio, las buenas noticias, right? Okay. Y compartimos, número 4, en la vida de Cristo. Compartimos en la vida de Cristo. Primera de Juan 1, 3 y 7, esto dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tengo comunión con el Padre, tengo comunión con el Hijo, tengo comunión con el Espíritu Santo, y obligatoriamente, aunque quiera o no quiera, pues también tengo comunión con otros que tienen comunión con el Padre, que tienen comunión con el Hijo y tienen comunión con el Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos que comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es un estilo de vida que está separado de la luz del Evangelio, de la luz de Cristo, de la verdad de Cristo, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos que... Quiere decir que si la ausencia de comunión de unos con otros es indicación de que probablemente no estamos andando en mucha luz. Probablemente estamos andando en oscuridad. Probablemente estamos siendo negligentes con fuente de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Right? Inevitable. Caminamos en luz, caminamos en la palabra y inevitablemente vamos a tener comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que compartimos un fundamento espiritual común, ¿ok? Escriba esto, por favor. Pero lo hacemos en una interacción social común. Estamos masticando, familia. Estamos masticando lo que es ser iglesia. Estamos sacándole el jugo. Compartimos un fundamento espiritual común. Ya lo dijimos. Cuerpo, sangre de Cristo, Espíritu de Cristo, Evangelio de Cristo, la vida de Cristo. Eso compartimos. Eso tenemos en común. Ese fundamento espiritual lo tenemos en común. Pero ese fundamento espiritual común lo tenemos en una interacción social que también es común. En otras palabras, nuestras vidas están compartidas con otras personas. Diseñado por Dios para compartir mi vida con otras personas y compartir en la vida de otras personas. ¿Okay? Así que la cuestión esta de ser miembros de la iglesia, de ser parte de la iglesia, no es solo o no consiste en una asistencia anónima a la iglesia. En realidad es un compartir de vidas, es un compartir de posesiones, es un compartir de luchas, es un compartir de éxitos. ¿Alguien dice amén, aleluya? Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47. ¿Okay? Antes de leerlo, el diseño de Dios para nosotros, como parte de la iglesia, es que tengamos cosas en común, que haya comunión, que haya compartir. ¿Okay? Quiere decir que la idea de simplemente asistir anónimamente. ¿Qué quiere decir anónimamente? Anónimo. ¿Qué es un anónimo? Si uno le manda un anónimo a...
Usted recibe algo, right? Pero usted no sabe quién lo escribió, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando hablamos de una asistencia anónima a la iglesia, es una persona que puede venir por mucho tiempo a la iglesia y está ahí anónimamente, pero no le interesa en ninguna forma el compartir la comunión. Amén. Bueno, en nuestra iglesia por todos los años pues hemos tenido casos así. Me vienen varios rostros a mi mente de personas que venían, pero eran anónimos, ¿sabes? ¿Sabes? Llegaban después que comenzaba el servicio y cuando llegaba el momento de orar y que íbamos a orar y tú sacabas los ojos y los abrías, ¡they were gone! Habían desaparecido, right? Okay. Estamos tratándolo, diciéndolo en medio sentido de broma, pero es serio el asunto, ¿ok? Porque Dios nos ha llamado a compartir, como decía mi mamá, hermana Adela, a nivel de realidad. Yo usaba esa frase mucho. Yo te digo a nivel de realidad, right? A nivel de realidad te digo esto. O sea, que la insistencia era que me estaba diciendo algo que era verdadero, ¿verdad? O sea, para ella, que era una verdad irrefutable, ¿ok? Pues a nivel de realidad, pues estamos aquí para compartir nuestras vidas. Yo me voy a nutrir de lo que sucede en tu vida. De la misma forma que nosotros somos consolados y con esa consolación vamos ¿a qué? ¿A qué? A consolar a otros que a su vez en su momento van a consolar a otros también con esa. Pues de la misma forma, pues nosotros nos nutrimos al compartir nuestras vidas, right? Al compartir nuestras posesiones. Ahí mucha gente dice, no, ahí no me toque, ¿verdad? Pero es que tristemente cuando las personas piensan en posesiones, lo que piensan es en dinero, en cosas materiales. Nosotros tenemos mucho más que posesiones que las cosas materiales, right? Que el dinero, lo que sea. Tenemos toda clase de vivencias, tenemos toda clase de experiencias, tenemos mucho, poseemos mucho. Tenemos un corazón donde el amor de Cristo ha sido derramado. Posesiones, right? La fe que el Espíritu Santo ha provocado en nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Que podemos compartir con otras personas. ¿Okay? Hechos, capítulo 2, versículos 43 y 47 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos hablando ahí, en el capítulo 2 de Hechos, esto inmediatamente después de Pentecostés, cuando la iglesia empieza a formarse, este es el comienzo de la iglesia primitiva, ¿ok? Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, ¿right? Compartían todas las cosas. Claro está, ahí no está hablando de socialismo y de comunismo. It's not talking about that. Cualquiera que quiera utilizar eso para justificar una ideología política, pues está totalmente equivocado. Y los que lo sigan, pues están si es un ciego siguiendo otro ciego, ¿verdad? Okay. Pero sí lo que está diciendo es que en ese momento en particular, donde acontecen una serie de cosas que algunas son normativas, otras no son normativas, ¿right? Pero en ese momento en particular, cuando la iglesia está formándose, está en ese estado embriónico, pues una de las cosas que caracteriza es que estaban juntos, ¿right? Había una unión constante, ¿verdad? Entre ellos, tenían en común todas las cosas y ahí, pues, como vamos a ver, pues todas las cosas ahí es todas las cosas. Y nos identifica, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los que tenían necesidad de cada uno. Ahora, ¿se supone que hagamos eso en este momento? Claro que no. Es un momento en particular, una circunstancia en particular, ¿ok? Lo que sí debemos hacer es preocuparnos los unos por los otros, ¿verdad? ¿Sabe? Ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y pues con las cosas que la Escritura nos dice con relación a cómo debemos ser administradores de las cosas que Dios nos dio, ¿ok? Perseveraban unánimes, se mantenían firmes
para adelante, siendo fieles, siendo obedientes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? ¿Y con qué más? Subraya eso, esas palabras son bien importantes, con alegría y sencillez de corazón. Nada complicado. No me tienes que sacar la vajilla que tienes ahí escondida para cuando vengan las visitas, ni ponerme los mejores platos. No, vamos a compartir ahí, tú sabes, si nos sentamos en el piso, nos sentamos mejor todavía. Mi experiencia, hermanos, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando Cristo me llamó, porque él me escogió desde antes de la fundación del tiempo, pero me llamó a salvación en el 1984 y en el 86 empecé a tener interacción con un grupo de hermanos hispanos, y una de las cosas que recuerdo es eso que está ahí, eso que están diciendo ahí, pues yo lo viví, eso que acabo de leer en este momento. Decía, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartíamos y pues como era un apartamento pequeño, pues algunos estaban sentados en un sofá o en otra silla, pero la mayor parte estaban sentados pegados a las paredes, en el piso, comiendo, o sea, tenían todas las cosas en común, con sencillez, tú sabes, en una forma, pero sumamente sana. El hermano Genio era una de esas personas. Él tenía una casa bastante amplia, pero como cuando invitaban a uno, iba todo el mundo, pues cuando venía a ver, lo que había era una pandilla de 20, 30, y por más grande que fuera la casa, terminaba alguien sentado en el piso, o en la alfombra, o lo que sea, ¿entiendes? Lo que estamos hablando es que tenían un fundamento espiritual en común, y ese fundamento espiritual en común se expresaba en una interacción social común. ¿Estamos viendo los puntos? ¿Right? Y los pasajes bíblicos lo que nos están diciendo eso. Hay una interacción social entre ellos. No es que nos vimos en el templo y de ahí tú te fuiste para tu casa, yo me fui para la mía y nunca más te volví a ver. Hasta la próxima vez que nos vemos en el templo. ¿Cómo se llama este ciclo de Matete? ¿Qué quiere decir recalibrar? Reflexionar, reconsiderar, ¿con el propósito de qué? De ajustar, de hacer ajustes. ¿Right? Estamos oyendo todas estas cosas, pues necesitamos reflexionar, reconsiderar y, si es necesario, hacer ajustes. ¿Right? Una cosa que hablamos el domingo pasado que me viene a la mente, que es altamente significativa. El hecho aquí no es, entienda por favor, y los que están mirando por Facebook Live, right? El hecho no es si estoy teniendo esa interacción social común con otras personas en este momento. Ese no es el issue. Es importante, pero no es el issue, no es el énfasis, no es lo que es importante. Lo que es importante es si yo tengo deseos de tener esa interacción social. Ese es el issue. Eso es lo que es importante. Ahí es donde tenemos que recalibrar, reconsiderar, reflexionar. Do I really want that? Alabando, versículo 27, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Subraya eso último, por favor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En un tiempo como este,
donde por las razones que sean, que pueden ser muchas, pero se ha complicado, el amor de muchos se ha enfriado. Sabemos que de esa forma el compromiso con la iglesia física, right? El compartir los hermanos juntos se ha enfriado por completo por toda clase de razones, ¿verdad? Pues en un momento como este, pues los que Dios coloca en la responsabilidad pastoral, muchas veces pues nos preocupamos, ¿verdad? ¿Sabes? Y en el caso nuestro y en el caso de muchas iglesias, montones de iglesias aquí en los Estados Unidos han cerrado, montones, cientos, miles de iglesias. Right? Y las que no han cerrado están relativamente vacías porque la gente se acostumbró a la comodidad de su hogar y they're fine con el Facebook Live. Y con toda la clase de misinformation que hay ahora, tú sabes, pues tienes toda clase de justificación para quedarte en tu casa. Pues los que Dios pone en posiciones como un servidor, ¿verdad? Pues a veces pues nos preocupamos, ¿verdad? Y dice, espérate, ¿y qué podemos hacer? ¿Sabes? ¿Qué táctica, qué estrategia podemos hacer para traer gente, lo que sea? Y pues en mi caso, pues cuando pensamientos así vienen a la mente, pues cojo mis cachetadas espirituales. Cuando leo un pasaje como ese, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No, Dios no nos llamó a ser exitosos a ninguno de nosotros en ninguno de los asuntos de nuestra vida. En ninguno de los asuntos de nuestra vida, en ninguno de los aspectos de nuestra vida, Dios nos llamó a ser exitosos. Padre, esposo, madre, empresario, pastor, pelotero, baloncerista, músico, lo que sea. Dios no nos llamó a nadie a ser exitosos. A los cristianos, a los que están en Cristo, esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Lo que Dios nos llamó es simplemente a ser fieles. Donde estemos, en las circunstancias, en la posición de donde nosotros estemos realizando, lo que necesitamos es ser fieles. Fieles a lo que Dios ha establecido y por consiguiente necesitamos estar nutriéndonos espiritualmente. Y nuevamente, ¿sabes? Como mencionamos, ¿sabes? Mezclar la saliva para nosotros es la fe, ¿verdad? ¿Sabes? Y fe es obediencia al Señor. ¿Ok? So, hay toda clase de ejemplos en la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, que de la frase unos a otros. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Amén? Tenemos que estimularnos los unos a los otros. Right? Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que instruirnos unos a otros. Tenemos que estimularnos unos a otros. So, lo que vamos a hacer en los próximos 2 minutos que nos quedan, right? Vamos a examinar 4 categorías de estos unos a otros mientras estamos considerando, hablando acerca de cómo la iglesia nutre. Nosotros tenemos la responsabilidad de nutrirnos los unos a los otros. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Se acuerdan? El pasaje que leímos hace un momento. Let me see what is that passage right here. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ok? So, hay formas en que la iglesia pues contribuye a esa nutrición espiritual. ¿Cómo la nutrición se consuma en la iglesia local? ¿Okay? Se consuma quiere decir cómo se realiza. ¿Cómo se realiza la nutrición en la iglesia local? ¿Ok?
go ahead, ponlo ahí porque ni modo. Están los 4 al mismo tiempo, ¿verdad? Pues, dale, ¿sabes? You know. Esos 4 no los vamos a ver en 2 minutos. Posiblemente lo vamos a ver como en 3 o 4 semanas. Right? Okay. Lo primero es que la forma en que nos nutrimos es que nos cuidamos los unos a los otros. Nos cuidamos los unos a los otros. Nos cuidamos los unos a los otros. Servimos uno al lado del otro. Nos damos unos a otros. Nos restauramos unos a otros. Obviamente no tenemos tiempo, ahí nos vamos a quedar, pero espérate un momentito antes de cerrar los binders y irnos. Al leer esas 4 proposiciones con honestidad, hablábamos anoche de una de las cosas que más necesitamos para poder mortificar el pecado en la vida de nosotros es tener una conciencia limpia para con Dios. Cuando leemos que la nutrición se consume en la iglesia, local, cuando nos cuidamos los unos a los otros, la pregunta entonces, al momento de recalibrar es, ¿yo estoy haciendo eso? En realidad, ¿estoy yo tratando de cuidar a otras personas? ¿Me preocupo yo por cuidar a otras personas, otros hermanos de la iglesia? Y como dije hace un momento, la pregunta tal vez ni siquiera es si lo estoy haciendo o no. La pregunta es si yo tengo el deseo de cuidar de mis hermanos. Si hay esa preocupación, si hay ese sentir de buscar el bienestar de mis hermanos. ¿Se da cuenta que es mucho más que una asistencia anónima a un servicio? Servir al lado de otro. Cuando yo sirvo al lado de otra persona, la nutrición espiritual se está materializando, se está realizando en la iglesia. Cuando alguien cuida de mí, cuando yo cuido de alguien, cuando ese cuidado se expresa, que es lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver la primera parte, cómo es que nos cuidamos, en qué forma nos cuidamos, qué es lo que yo hago para cuidar a otros hermanos, qué es lo que la Escritura dice que yo debo hacer para cuidar a otros hermanos. Próxima sesión, ¿ok? Pero pues, otra vez, creo que estas enseñanzas son muy saludables, son muy relevantes. Estoy convencido de que son preciosas a los ojos de Dios, porque eso es lo que en sus orígenes la iglesia vivía. Con el pasar del tiempo en la historia de la redención, pues la iglesia del Señor Jesucristo recibe toda clase de transformaciones. Se convierte de ser un organismo, se convierte en una institución donde la mayor parte de las funciones, actividades que estamos identificando, la iglesia hace esto. La iglesia enseña, la iglesia evangeliza, la iglesia bautiza, ahora la iglesia nutre. ¿Okay? Pues esas funciones, por el hecho de que la iglesia pues se fue contaminando, deteriorando, y aún después de la reforma regresa nuevamente esos patrones hasta el momento donde estamos en el día de hoy. Pues estas cosas que son básicas, estaban ahí desde el mero principio, son totalmente ajenas a lo que hoy se conoce como iglesia. Está en nosotros que vamos a desear. Mi esperanza es que la obra del Espíritu Santo se realice en el corazón de cada uno de nosotros
y que en el tiempo que nos quede, pues que no estemos satisfechos con ninguna otra cosa que no sea lo que Dios ha estipulado. Amén. Yeah. Y es lo mejor que podemos hacer por nosotros, es lo mejor que podemos hacer por esos a quienes nosotros, sobre los cuales tenemos influencia. Oren por sus hermanos y oren por sus pastores. Right? Son tiempos desafiantes. Cada día hay un desafío nuevo o en a different turn, una expresión distinta, quizás del mismo desafío, y pues como seres humanos que son sus siervos, hay momentos de desánimo, hay momentos en que pues el ver la cara suya es todo lo que uno necesita para recoger fuerzas y seguir hacia adelante. Right? Dios permita que esto que estamos hablando aquí, de que nos nutrimos uno al otro, pues caiga en terreno fértil y podamos recalibrar y reajustar nuestro compromiso y nuestra entrega con el Señor. Y si hacemos eso, pues inevitablemente pues sucederá con nuestros hermanos también y con la iglesia. Amén. All right. Ok, así que el domingo que viene, pues ya sabes, no vamos a tener escuela bíblica el domingo próximo, ¿ok? Vamos a tener pues el tiempo de compañerismo, vamos a hacer los ajustes que son necesarios para el momento donde estamos, vamos a tener facilidades aquí para comer, vamos a tener facilidades de comer afuera, al aire libre, vamos a tener facilidades para comer debajo de los árboles, donde usted se quiera sentar a comer, pues usted va a poder sentarse a comer sin que tenga incomodidad o lo que sea, o la preocupación que usted pueda tener. ¿Okay? Lo importante es que estamos celebrando la fidelidad de Dios para con nosotros, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, aún en tiempos tan complicados como este, ni como iglesia no podemos quejarnos en lo más mínimo, porque Dios ha sido extraordinariamente fiel con cada uno de nosotros, como individuos, como familias y como iglesia. Amén. Así que tenemos más que razones para celebrar. Y usted que está mirando desde su casa, por favor, el domingo que viene, en la misma forma que en determinados momentos usted se pone su mascarilla o lo que sea que se ponga para ir a Walmart o para ir a Sam o para ir a Burger King o para ir a donde sea que usted vaya, pues entonces, pues, o para ir a la cita médica o lo que sea, ¿verdad? Pues póngase su mascarilla o como que quiera hacer y esté con nosotros. Regrese al compañerismo porque todos necesitamos hacer eso, ¿ok? Si quiere invitar a alguna persona, pues por favor siéntase en la libertad de hacerlo. Y no se olvide de firmar afuera cuando salga, ¿verdad? Porque es el firmar usted ahí, pues entonces eso nos va a ayudar a poder poner en práctica la estrategia que estamos tratando de tener. Ayude y estimule al pastor Marcel. Pastor Marcel es más joven, está lleno de determinación, quiere seguir para adelante, cada vez que viene un obstáculo, pues me ayuda a mí a no ver el obstáculo y ver cómo por el poder de Dios pues podemos seguir hacia adelante y buscar solución para esos obstáculos. Así que pues por favor manténganlo en oración, pues porque Dios lo está usando grandemente. All right? Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y agradecemos que nos hayas permitido estar aquí. Gracias por la lluvia que has enviado. Ahora te imploramos que nos permitas regresar sanos y salvos a nuestros hogares, que nos prepares para el día de mañana, Señor. Gracias por los milagros que hiciste en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy. Cosas sobrenaturales tú has hecho, Señor, y quizás ni cuenta nos hemos dado, pero te damos gracias en este momento. Y gracias por tu palabra, gracias por los maestros que tú has traído en nuestro camino, en mi vida, Señor, pastores que tú has traído, personas que nunca conocí, que murieron hace muchos años, su
las cosas que escribieron, Señor, pero más que nada, gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu y gracias por darnos tu palabra de fe, Señor, la Sagrada Escritura, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, Señor, a confiar en ti, a descansar tranquilitos en ti, Señor, y que algún día podamos, pues, vivir como vivía la iglesia, Señor, y con sencillez de corazón, con humildad y disfrutarnos cada uno, los unos a los otros, Señor, en el amor de Cristo, Padre Santo. Te amamos, Señor. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos para tu gloria. Amén. All right. Dios los bendiga.